Iniciaremos el último día de la gira a las 7 de la mañana disfrutando un delicioso desayuno buffet, el cual nos permitirá comenzar el día con energía, seguido del respectivo checkout. La primera actividad del día es realizar el City Tour por el Parque Central de Baños y la Basílica de la Virgen de Agua Santa. La Basílica de la Virgen de Agua Santa es la infraestructura arquitectónica más importante del cantón. Esta obra artística desafió al tiempo y la historia, ya que fue en 1944 cuando finalmente se concluyó su construcción. Precisamente a 5 minutos del Parque Central se encuentra la Aldea Mágica. Es un museo a cielo abierto, acoplado a un jardín de duendes, lleno de encanto, que nos invitará a conectar con la naturaleza. La Aldea de los Duendes es un paseo educativo, cuyo objetivo principal es fomentar la conciencia ecológica. Después de realizar la visita y adquirir artículos de la zona como dulces tradicionales, continuaremos con la aventura por la vía E30, conocida como Transversal Central. En el tramo para llegar al restaurante pasaremos por el cantón Pelileo. Este pertenece a la provincia de Tungurahua. Su cabecera cantonal es la ciudad de San Pedro de Pelileo. Es una zona agropecuaria y artesanal. Es conocida como la Ciudad Azul, por ser la mayor productora de prendas de jean. En la parte cultural, posee una de las culturas étnicas mejor conservadas del Ecuador, que son los salasacas. Seguimos en el trayecto y pasamos por la ciudad de Ambato. Es la capital de la provincia de Tungurahua. Es conocida nacionalmente como la ciudad de las flores y las frutas, o también conocida como cuna de los tres Juanes, apelativos ganados dignamente, tanto por su cultura como sus tradiciones. Esta ciudad se encuentra rodeada por hermosos volcanes y nevados, como el Tungurahua, Chimborazo y Cari-Guairazo. Como dato curioso, Ambato proviene de la palabra Hambatu o Hambatu, que en quichua significa renacuajo o sapo de color verde y negro. Dejando atrás la ciudad de Ambato, continuamos a la provincia de Cotopaxi. En la carretera se puede observar la laguna de Yambo. Su nombre proviene de la palabra Yambok, que significa laguna humeante, porque en la antigüedad sufría una gran evaporación. Laguna Encantada, como se le conoce, tal vez por sus leyendas de algunos gritos alrededor de ella. Esta laguna es relativamente pequeña, apenas mide 1100 metros de largo por 290 de ancho. Observar este fabuloso atractivo, continuaremos al cantón de Salcedo. Es famoso por sus helados de sabores, reconocidos por su exquisito sabor a nivel nacional e internacional. La preparación de los helados de Salcedo requiere estos ingredientes: jugo de fruta fresca, mora, naranjilla, taxo, guanábana, 150 gramos de tazas de leche en polvo, 200 gramos de crema en leche, 120 gramos de azúcar, 30 gramos de glucosa y 2 tazas de agua. Para el procedimiento, en una licuadora prepararemos un batido con agua, la leche y la crema de leche. El segundo paso es tomar un poco de la preparación anterior y mezclarlo con la glucosa. Después se mezcla la glucosa con el resto del batido de leche y la crema. Incorporamos el azúcar y batimos enérgicamente. Refrigerar de 1 a 2 horas. Después, por separado, se debe batir cada zumo de fruta con parte del helado base. Ya en un molde para helados, verter cada porción de helado con fruta y congelada. Y así continuamos con el mismo procedimiento con otra fruta, intercalando los sabores y colores. Probaremos ahora unas deliciosas chuchucaras en el restaurante Mama Negra y para ello veremos cómo se prepara. Vamos a hacer el tostado, el mote, el cuero reventado y el chicharrón. Entonces también tenemos canguil,
papas, yo tengo aquí 3 papas cocinadas que luego la vamos a freír, maduros, que también lo vamos a freír, y para preparar la carne de cerdo, que tengo aquí 2 libras de carne de cerdo, media taza de cebolla blanca picada, 2 dientes de ajo machacado, sal, pimienta y comino. También este plato lleva empanadas, tener una cacerola o un sartén donde vamos a preparar la carne de cerdo. Entonces vamos a poner un poco de agua, nada más el tanto como de una taza. Y aquí le vamos a soltar la cebolla, la sal, el comino, pimienta y ajo. Y aquí también le vamos a poner la carne. Toda la carne de cerdo. Yo nada más voy a estar preparando para 3 personas. Más o menos es como el tanto de unas 2 libras. Y aquí vamos a esperar que hierva. Lo tapamos y regresamos porque tenemos que estar moviendo. Y regresamos a mirar cómo está nuestra carne de cerdo. Pues sí, ustedes pueden ver cómo se va ya sancochando y ya se ha consumido todo el agua. Lo que tenemos que hacer aquí es, ustedes prueban si es que falta sal. Y vamos a bajar el volumen de nuestra hornilla y vamos a dejar que se vaya terminando de freír poco a poco. Mientras se termina de cocinar la carne, vamos a poner un sartén con un poco de aceite para empezar a freír las papas. Entonces, vamos a soltar despacio. Estas papas ya están cocinadas, ¿no? Nada más les vamos a dejar ahí que se frían un poco. Ok, dejamos que se frían de todos los lados y ya cuando estén fritas les vamos a sacar. Ya después de unos minutos, miren, ya tenemos fritas todas las papas. Cuando esté así doradita, le vamos a sacar. Le escurrimos bien el aceite y le ponemos sobre un papel absorbente para que termine de absorber todo el extra de aceite. Y en este mismo aceite vamos a ocupar para freír los platanitos maduros. ¿Ok? Vamos a poner así. Y así mismo vamos a esperar que se doren por los 2 lados. Mientras esto se van dorando, vamos a revisar en qué estado está nuestra carne. Miren, ya se ha ido friendo bien por todos los lados. Entonces ustedes le van a virar por el lado que falta. Esto tiene que estar bien frito, bien cocinado. Entonces ahí le vamos a dejar ya nada más que se termine de freír un poco más. Pues ya los plátanos están dorados y vamos a sacarlos, escurriendo así mismo todo el aceite. Y vamos a poner sobre el mismo papel absorbente que pusimos las papas, ¿no? Y así vamos a terminar de freír todos los maduros. Pues como pueden ver, ya tenemos lista la carne, ya está bien frita. Amigos, ya hemos terminado con toda la preparación de los ingredientes que lleva la chucchucara. Entonces vamos a empezar a armar el plato. Vamos primero a poner el mote, un poco de mote. Aquí en este mote podemos nosotros poner un poquito de chicharrón. Entonces tenemos tostado. Pues como lleva muchas cosas, no vamos a poner mucho de cada cosa, ¿no? Nada más así. También vamos a poner el canguil o palomitas de maíz o pork corn, como se le conoce por acá. Vamos a poner 2 papas cocinadas y fritas. El maduro frito. La empanada viene por aquí y la carne. ¿Sí? Como ven, la carne está bien cocinada. Así. Y vamos a poner nuestro cuerito por encima. ¿Ok? Entonces ahora sí vamos a la presentación del plato. Ya tenemos aquí la presentación de nuestro delicioso. Una vez terminado este delicioso desayuno, retomamos nuestro camino. Y en él encontramos al Parque Nacional Cotopaxi. Es un área protegida de Ecuador situada en el cantón Latacunga. Dentro del parque se encuentra el nevado volcán Cotopaxi, con 5.897 metros sobre el nivel del mar. Su nombre significa cuello de luna. En sus laderas se observan rasgos minerales de antiguas erupciones volcánicas. En sus faldas orientales existe un refugio, donde propios y visitantes pueden observar una vista que abarca el valle y la laguna de Limpio Pungo, a una altura aproximada de 3.892 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar destinado al turismo natural directo, permitiendo realizar varias actividades como caminatas, ciclismo, fotografía, entre otras.
Más adelante, de igual manera, encontraremos al refugio de vida silvestre Paso Cho. Está ubicado a los costados del volcán inactivo del mismo nombre, a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Su nombre significa viudo solitario, compuesto de los términos Pasu, que significa viudo, y Chu, que significa solitario. Esta reserva tiene una gran variedad de especies animales y vegetales. Además, se realiza actividades como trekking, fotografía, observación de especies, entre otros. Y así hemos llegado a nuestro destino, la Universidad de las Fuerzas Armadas. Un libro es como un viaje. Se comienza con la inquietud y se termina con la melancolía. José Vasconcelos. Está mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Está mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Está mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Está mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Está mi tierra linda, el Ecuador. Está mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Está mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro. Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro. Y sus mujeres son tan hermosas que se parecen lirios y rosas. Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos. Y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos.